Buenas tardes, hermanos. Vamos a poner, hermanos de Dios, este servicio, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por nuestras vidas, por todo lo que Él ha hecho en nosotros, porque nos ha cuidado, nos ha guardado de esta pandemia. Te pedimos, bendito Señor, que seas tú tocando nuestros corazones, bendito Padre, que perdones nuestros errores, si en algo te hemos fallado, bendito Señor, que nuestra alabanza, que nuestra adoración no tenga estorbo, bendito Padre, que llegue hasta tu trono, bendito Señor. Toca el corazón de cada hermano con estas alabanzas, bendito Señor. No es nomás por cantar una alabanza bonita, bendito Padre, sino que queremos exaltarte y bendecirte en esta tarde, bendito Señor, dándote a ti toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y toda la adoración.
libro de Salmos 141, versículo 3. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Oremos. Amado Dios, gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, bendito Dios, de compartir tu palabra. Gracias por guardar nuestras vidas, guardar la vida de nuestros hermanos. Muchísimas gracias, Señor. Todo está en tus manos, porque sabemos que en tus manos todo está seguro. En el nombre de Jesús. Vamos a hacer esa declaración al Espíritu Santo con todo tu corazón. Pon tu mano en tu corazón y habla con Él. Es real, Él está presente. Dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en esta iglesia, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias por conectarse a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares para poder compartir con ustedes la bendita y poderosa palabra de Dios. Bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a hablar acerca de este versículo que acabamos de leer en el Salmo 141, versículo 3, y el mensaje lo he titulado: pon guarda en tu boca, pon guarda en tu boca. La palabra guarda significa la persona encargada de cuidar, vigilar, proteger algo importante o valioso. En este caso, nuestra boca debemos de cuidarla, debemos de vigilar o protegerla, teniendo cuidado con lo que sale de nuestra boca. Las palabras que decimos o las declaraciones que hacemos son muy importantes, porque escrito está que con nuestras palabras, con nuestras propias palabras, nos atamos con los dichos de nuestra boca, dice la Escritura. Los voy a invitar que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 6, verso 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Mire lo importante que es poner guarda a nuestra boca. Es decir, tener mucho cuidado con lo que hablamos, tener mucho cuidado con lo que decimos, tener mucho cuidado con cada palabra que sale de nuestra boca. Dice la Escritura que nosotros mismos nos atamos con los dichos de nuestra boca. Es muy clara la palabra y dice: te has enlazado con las palabras de tu boca. Lazo es algo que nos puede hacer tropezar, algo que nos puede atar, algo que no nos puede dejar caminar, algo que no nos puede dejar avanzar. Y si has quedado preso en los dichos de tus labios. Espiritualmente suceden cosas tremendas cuando nosotros pronunciamos palabras negativas, palabras de crítica, palabras de odio, palabras de resentimiento, palabras de falta de perdón. Nos atamos con nuestras propias palabras. Por eso el Señor, el salmista decía en su libro: pon guarda a mi boca, Señor, pon guarda en mis labios. El salmista David fue un hombre que conoció de Dios, amó a Dios, sirvió a Dios, adoró a Dios, y por eso él escribió esto. Fue inspirado a través del Espíritu de Dios y escribió esto en el libro de los Salmos. Y esto ahora nos enseña que nosotros también debemos de cuidar nuestra boca, debemos de cuidar las palabras. Porque con nuestras palabras herimos, con nuestras palabras lastimamos, o con nuestras palabras levantamos, con nuestras palabras fortalecemos o consolamos. Dice la Escritura que nuestras palabras son de bendición, pero muchas veces pueden ser utilizadas como espadas.
y tenemos que tener cuidado. El salmista David conocía y sabía el poder de la palabra. Conocía perfectamente el poder que existe en la palabra que sale de nuestra boca. Cuando él fue a visitar a sus hermanos, cuando el ejército de Israel estaba formado para entrar en batalla contra los filisteos, dice la escritura que él llegó ahí a donde estaba formado el ejército de Israel y preguntó que qué estaba pasando. Entonces le informaron de que aquel hombre, el gigante llamado Goliat, estaba retando al ejército de Israel, que si había un hombre que peleara con él y lo vencía, los filisteos pasarían a ser esclavos del pueblo de Israel. David en ese momento, creo yo, recordó las luchas que él había pasado para poder escribir este salmo. Él tuvo un enfrentamiento, tuvo una lucha de palabras, una guerra de palabras. Recordemos cuando él enfrentó al gigante Goliat. El gigante Goliat lo empezó a maldecir, lo empezó a injuriar, pero él también contestó, pero de otra manera muy diferente. Los voy a invitar a que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 17, verso 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Vemos que aquí había una guerra, una lucha de palabras, una contienda de palabras. El gigante le estaba maldiciendo a David y lo estaba menospreciando. Le decía: soy perro yo para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Recordemos que ellos adoraban a dioses paganos. Por eso maldijo a David. Y luego dice que le dijo: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Seguía con esa guerra de palabras. David, de igual manera, contesta esa guerra, esa lucha de palabras, esa lucha espiritual, pero con palabras de poder, en el nombre de Dios. Vemos lo que dice ahí en el verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Vemos cómo David sabía que el nombrar, el poner en alto, el mencionar el nombre de Dios, le estaba garantizando la batalla, la victoria en esa batalla. Porque en ese momento estaba poniendo la guerra, el pleito, el duelo que iba a tener con ese gigante en las manos de Dios. Recordemos que Dios dice que Él son nuestras batallas y Él pelea por nosotros. Dice ahí en el verso 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él estaba diciendo, en otras palabras, que no era a David, no era al ejército de Israel a quien el gigante estaba provocando, sino a quién, al Dios mismo, al Dios altísimo, al Dios todopoderoso. Entonces estaba declarando que ese reto
ese duelo, esa guerra, esa pelea iba a ser entre él y Dios. David solamente iba a ser el instrumento que Dios iba a utilizar para salvaguardar el honor del ejército de Israel. Pero vemos que cómo David entendió el poder de la palabra y de igual manera contestó con palabras, pero con palabras de poder, palabras que venían directamente del corazón de Dios y lo ponían en alto al Señor, y Dios por consiguiente le dio la victoria. David sabía perfectamente el poder de las palabras. Por eso él recomendó en este salmo, decía: Señor, pon guarda en mi boca. Porque él sabía que a pesar de que su corazón era sincero, era limpio ante el rey Saúl por celos lo perseguía y quería quitarle la vida. Recordemos que la Escritura dice que después de que David derrotó al gigante Goliat, pues fue reconocido nacionalmente en el pueblo de Israel. Antes no era conocido, él estaba detrás de las ovejas cuidando el rebaño de su padre. Pero Dios utilizó esta pelea contra el gigante para promocionarlo a donde lo quería llevar, a ser el rey de Israel. Pero David a sus 10,000. Entonces ahí entra el celo del rey Saúl y dice: ¿cómo es que a mí nada más me dan 1,000 y a él le dan 10,000? Solo falta que tome el trono. Sin saber estaba profetizando lo que ya Dios había establecido. Y a partir de ese entonces empieza a celarlo y empieza a buscar la manera de deshacerse de David. Y David, a pesar de todo eso, él mantuvo su corazón en paz, mantuvo su corazón limpio, sin profanar, sin declarar cosa negativa en contra del rey, palabra en contra del rey. Por el contrario, cuando sus siervos le decían: mátalo, Dios lo puso delante de ti, él decía: Dios me guarde de tocar al ungido de Dios. Él sabía la autoridad que había sobre el rey y la unción que estaba sobre el rey, y que no era bueno que él pusiera manos sobre él, porque Dios se iba a encargar de poner al rey Saúl en su lugar. Y así sucedió. Por esa razón, vemos que el salmista David, en el Salmo 141, en el verso 3, le pedía al Señor: pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y de igual manera nosotros debemos de reflexionar en esta palabra, porque cuántas veces no nos enfrentamos a situaciones difíciles y descuidamos nuestra boca y soltamos palabras hirientes, soltamos palabras ofensivas, soltamos palabras que pueden herir el corazón de otra persona. Y tal vez después nos arrepintamos, pero ya es demasiado tarde. La herida ya está hecha, el problema ya se llevó a cabo, y muchas veces puede surgir en tragedia. Por eso el salmista decía: pon guarda en mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Nosotros debemos de recordar esta palabra, que poner guarda en nuestra boca, poner guarda en la puerta de nuestros labios. Si estamos a punto de decir palabras destructivas, si estamos a punto de decir palabras negativas, si estamos a punto de decir palabras de duda, de falta de fe, guarda silencio y pon un guarda en tu boca mejor, para evitar daños que quizás sean irreparables. Por eso encontramos mucho tiempo después a David escribiendo este salmo, en el 141, donde dice: pon guarda en mi boca, oh Jehová, pon guarda en la boca de mis labios. David aprendió que no debería salir de su boca palabra negativa, palabra de duda, de incredulidad, de crítica, de destrucción, de odio, de maldad, porque recibiría el fruto de sus palabras. Y de igual manera nosotros podemos recibir el fruto de nuestras palabras, sean buenas o sean malas. Escrito está. Vamos a la Escritura, a Proverbios 18, verso 20, por favor. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá
de sus frutos. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Fíjense muy bien. De lo que sale de nuestra boca vamos a recibir, vamos a cosechar. Si tú confiesas que no vas a tener lo suficiente, eso vas a recibir. Si tú crees que no vas a poder sacar adelante a tu familia, eso es lo que va a suceder. Porque dice la palabra que todo lo que creyéramos en nuestro corazón nos será hecho. Todo lo que digamos nos será hecho. Dice la Escritura, lo que dices, lo que digas, te será hecho. Por eso el salmista David sabía el poder de la palabra y sabía que teníamos que ser cuidadosos y guardar silencio o poner guarda en nuestra boca cuando estemos en una situación difícil para evitar tremendas cosas, errores tremendos que muchas veces pueden ser irreparables. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará el vientre. Si yo hablo palabras de odio, ¿qué voy a recibir? Odio. Si yo hablo rencor, ¿qué voy a recibir? Rencor. Si yo hablo falta de perdón, ¿qué voy a recibir? Falta de perdón. Si yo hablo palabra de odio, pues eso es lo que voy a recibir. Dice la palabra que lo que sembramos, cosechamos. Por eso el salmista nos está animando a que tengamos cuidado, que reflexionemos, que cuidemos nuestra boca, que cuidemos las palabras que salen de nuestra boca, que pongamos guarda en nuestra boca, que pongamos un guarda en nuestros labios, un centinela, para que cada palabra que salga de nuestra boca sea de bendición y no de maldición. Porque miren lo que dice el verso 21, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Por una palabra ociosa o mal dicha pueden causarse grandes problemas. ¿Cuántas veces nos hemos enterado de matrimonios, parejas que son divididas, son separadas por causa de un chisme, por causa de una mentira o por causa de una broma que se les hace fácil decir, pero eso hiere y lastima la relación de esa pareja? O aún entre amigos. Por esa razón tenemos que cuidar mucho nuestras palabras. Dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Nuestras palabras pueden ser de bendición o pueden ser de maldición. Nuestras palabras pueden dar vida o pueden dar muerte. Recordemos cuando el Señor Jesucristo iba a una aldea por el camino, vio una higuera y la vio frondosa y bonita y tenía hambre, dice la Escritura. Y él pensó en acercarse a la higuera y cortar un higo para comerlo, pero su decepción fue de que no encontró ningún higo. Y solamente le dijo a la higuera, nadie más nunca coma de tus frutos. Fue todo lo que dijo. Pero esas palabras tan poderosas entraron hasta la raíz de esa higuera, que dice la Escritura que después de regresando por el camino, los apóstoles le dijeron, Señor, mira la higuera que maldijiste, se secó hasta la raíz. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder para bendecir o para maldecir. Para traer cosas buenas a nuestra vida o para traer cosas malas a nuestra vida. Para bendecir a nuestros hijos o para maldecir a nuestros hijos, para impulsarlos a seguir adelante o para frenarlos. Por eso tenemos que poner guarda en nuestra boca. Es decir, como un sedazo. Un sedazo es un recipiente donde se utiliza en la cocina para colar las impurezas de los alimentos, del frijol, de las lentejas, cosas que cuelan las señoras. Así nosotros tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, tener cuidado, poner ese sedazo, poner esa guarda en nuestra boca, para que de nuestra boca solamente salgan palabras de bendición, palabras de esperanza, palabras de fe, palabras de amor, palabras de ánimo, para todos aquellos con quienes nos relacionamos, principalmente para nuestra familia. Porque escrito está, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si nosotros no cuidamos nuestras palabras, vamos a ocasionar problemas y después vamos a estar comiendo el dolor, el mal sabor
que ocasionan esos problemas. Si nosotros no cuidamos nuestras palabras, podemos causar heridas en el corazón del cónyuge, podemos causar heridas en el corazón de los hijos, podemos causar heridas en el corazón de los padres, podemos causar heridas en el corazón de los amigos, en el corazón de los vecinos, en el corazón de los hermanos. Y después tendremos que saborear ese sabor agrio de la discordia, por no frenar nuestra lengua, por no poner guarda a nuestros labios. Lo importante es cuidar nuestra boca, cuidar nuestros labios. Vamos a ver un ejemplo de un grupo de personas que no tuvieron cuidado de poner un guarda en su boca. Hablaron loca y negativamente y perdieron la bendición de Dios que les había prometido. Vamos al libro de Números, capítulo 13, verso 25. Este pasaje se refiere cuando Moisés envió a 12 príncipes, fíjense, no mandó a cualquier gente, mandó príncipes, o sea, gente preparada, gente que tenía capacidad para desarrollar esa misión. Escogió un joven, un príncipe, un principal de cada tribu para ir a inspeccionar, ir a explorar la tierra prometida y de esa manera establecer la estrategia para conquistarla. Y estos hombres fueron a la tierra prometida y vieron aquella tierra que emana leche y miel, y llegaron, y dice la palabra misma, que trajeron frutos tan grandes y tan hermosos y tan inmensos que necesitaban 2 personas para cargar un racimo de uvas. Imagine usted cómo era el fruto tan grande, de lo fértil que era esa tierra que Dios les estaba llevando, a donde Dios quería llevarlos, donde Dios quería establecerlos. Pero estos hombres, en vez de tomar una actitud positiva, tomaron una actitud negativa. ¿Y qué salió de su boca? Lo que había en su corazón: duda, incredulidad, fracaso, desconfianza, todo lo negativo. Y vamos a ver lo que sucede. Dice ahí el verso 25: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Cuando estos 2 jóvenes, Josué y Caleb, empezaron a escuchar el informe negativo de los otros 10 jóvenes, de los otros 10 príncipes, que era un informe totalmente negativo, contrario a lo que ellos realmente habían visto, él dijo: cállense, vamos, subamos y tomémoslo, porque Dios está con nosotros. Pero sin embargo esa palabra, ese informe negativo influyó en el corazón de toda la congregación. Mira lo que dice el verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Dice la palabra que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede ser más fuerte que Dios? ¿Quién puede ser más grande que Dios? ¿Quién puede ser más poderoso que Dios? Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo, los otros 10 espías hablaron de una manera totalmente negativa, no pusieron guarda en su boca, no pensaron las cosas antes de decirlas. Y dice el verso 32, y hablaron ¿cómo? Mal. Hablaron mal.
entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Estaban exagerando en forma negativa, su forma era totalmente pésimo. Sus palabras me imagino que salían de lo más sucio de su corazón y estaban llenas de temor, llenas de duda, llenas de incredulidad. Y por esa razón hablaban así de la tierra que Dios les había prometido. A pesar de que veían y habían traído frutos grandes y hermosos, aún así sus palabras, su informe fue totalmente negativo. Y eso influyó en el ánimo de todo el pueblo de Israel y trajo un problema grande. Sigamos leyendo ahí en el verso 32. Es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y mire cómo exageraban su informe negativo. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos se menospreciaron a sí mismos, menospreciaron a la presencia de Dios, menospreciaron la ayuda de Dios, menospreciaron la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Y ellos se consideraban como langostas. Imagínense un insecto. Así se consideraban. Tanto afectó su informe negativo al pueblo de Israel que todo el pueblo de Israel protestó y se rebeló contra Dios. Vamos ahí en el verso 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación, mire lo que hace, toda la congregación se contaminó con esas palabras. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Ve cómo influyó esa palabra negativa que penetró en el corazón del pueblo de Israel, a tal grado que se sintieron tan tristes y abatidos y temerosos que empezaron a llorar. Y dice la Biblia que toda la noche. Imagínense el impacto. Y de igual manera, cuando nosotros no ponemos guarda en nuestra boca, cuando nosotros no cuidamos nuestra boca, nuestras palabras pueden herir, pueden causar daño profundo en el corazón de una persona, tal manera que esa persona va a llorar, y quizás no una noche, muchos días. Va a ser muy difícil volver la confianza a esa persona. Y dice el verso 2: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud. Escuchen por favor lo que dijeron. Esa palabra negativa, cómo entró en el corazón de las personas del pueblo de Israel, y vea la reacción que ellos dijeron, que ellos declararon, la reacción que ellos tuvieron. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Entró el deseo aún de morir. Por eso dice la palabra de Dios que en la palabra, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Y estos 10 espías negativos sembraron el espíritu de muerte en el corazón de toda la congregación, a tal manera que toda la congregación a una sola voz dijeron: ojalá muriéramos en este desierto, sin saber que lo que estaban profetizando para ellos mismos, como dice la palabra, se estaban atando con los dichos de su boca. Sigamos leyendo ahí en el verso: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ellos lo declararon, ellos lo confesaron, no pusieron guarda en su boca, no cuidaron sus palabras y confesaron algo negativo tan fuerte y poderoso que iba a ser en contra de sus vidas y que se iba a cumplir, se iba a cumplir. Dios escuchó las palabras negativas, Dios escuchó las palabras negativas de duda, las palabras de incredulidad, las palabras de temor, la palabra de rebeldía que habló todo el pueblo de Israel, que habían salido de sus labios, y Dios los castigó. Recibieron el fruto negativo de su boca. Ellos dijeron: ojalá muriéramos en este desierto. El fruto de su boca era el espíritu de muerte.
Y vemos lo que dice ahí, vamos a ver el capítulo 14, pero en el verso 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Moisés intervino, Moisés intercedió. Recordemos que la Escritura dice que Moisés es considerado el hombre más manso sobre la tierra. Él intervino, él intercedió para que Dios no destruyera en ese mismo momento al pueblo de Israel. Por eso dice: lo he perdonado conforme a tu dicho, conforme a tu petición. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Dios estaba enojado. Y de igual manera Dios no se agrada cuando de nuestra boca salen palabras negativas. Cuando de nuestra boca salen palabras de falta de fe, palabras de incredulidad, palabras de odio, palabras de rencor, palabras de duda. Dios se irrita. Dios quiere que de nuestro corazón salga lo mejor. Por eso dice la Escritura: de todo lo guardado guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el hombre, de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, por esa razón, vemos que dice que Dios se enojó contra ellos. En el verso 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto tuvo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Recordemos que solamente 2 jóvenes de los 12 que envió Moisés a reconocer la tierra prometida, solamente 2 creyeron en Dios, solamente 2 confiaron en Dios, y su informe fue totalmente diferente al otro. Su informe fue positivo. Ellos decían que si subían a tomar esa tierra, Dios se las daría. Por lo tanto, Dios se agradó de esa fe, de esa confianza, de ese cuidado que tuvieron en sus palabras. Y solamente ellos 2 entraron de esa generación a la tierra prometida. Dice el verso 26: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Vea cómo les nombra: depravada generación, depravada multitud. Verso 28, diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado, ponga mucho cuidado en esto, por favor. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Qué importante es la palabra. Qué importante es poner un guarda a nuestra boca antes de decir una palabra. Qué importante es meditar lo que vamos a decir antes de soltarlo. Porque puede ser que de vida o de muerte. Puede matar una relación. Puede matar la amistad entre amigos. Puede matar la confianza en la familia. Puede matar la fe por la duda, la incredulidad. Y Dios dijo: conforme han dicho, así haré yo con vosotros. Conforme a su dicho, conforme a lo que salió de su boca. ¿Por qué? Porque escrito está: nos atamos con los dichos de nuestra boca. Por eso tenemos que cuidar. Por eso tenemos que poner guarda en nuestra boca. Tenemos que poner guarda en nuestros labios. Tenemos que poner un filtro, un sedazo, antes de dejar salir cualquier palabra negativa o falta de fe de nuestra boca. Dice el verso 29: en este desierto caerán vuestros cuerpos. Recordemos que ellos mismos declararon: ojalá muriéramos en este desierto. Y Dios le dijo: bueno, pues así como hablaron, así voy a hacer con ustedes. Lo que ustedes dijeron. Entonces Dios ya lo está confirmando y le está diciendo: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
Es decir, que esa generación de 20 años hacia arriba no iba a entrar a la tierra prometida. El pueblo de Israel no iba a entrar a la tierra prometida hasta que no muriera esa generación. De 20 años hacia abajo solamente eran los que iban a entrar, la segunda generación. Y dice ahí el versículo 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun, los dos jóvenes que confiaron en Dios. Pero vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. ¿Cómo vemos de qué manera tan drástica hablaron, y Dios de esa misma manera les contestó, conforme a sus palabras? Dice el verso 34, conforme el número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades, 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. 35, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Por las palabras que ellos confesaron, Dios actuó. Con las palabras que ellos declararon, Dios hizo justicia. Por las palabras que ellos confesaron, Dios los castigó. Por eso dice la Escritura que de toda palabra ociosa, de toda palabra inútil, daremos cuenta el día del juicio. Y que por nuestras palabras somos condenados o somos salvos. Vea la importancia de las palabras que salen de nuestra boca, porque ellas vienen del corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que poner guarda a nuestra boca, tenemos que poner centinela a nuestros labios, pensar muy bien lo que vamos a decir, porque después muchas veces ya no hay vuelta atrás. Tenemos que pensar que de nuestra boca salgan palabras de bendición, que de nuestra boca salgan palabras de fe, de nuestra boca salgan palabras de esperanza, de nuestra boca salgan palabras de sanidad, de nuestra boca salgan palabras de restauración, de nuestra boca salgan palabras de amor, de fe, de bondad, de misericordia, de ánimo, y no palabra negativa, no palabra de odio, no palabra de resentimiento, no palabra de contienda, no palabra de maldicencia, no palabra de duda, no palabra de incredulidad, sino de fe en el Dios Todopoderoso. Vemos de qué manera Dios obró. Y con eso, con los 10 jóvenes que dieron este informe negativo y causaron todo ese problema en la congregación, también fueron castigados. Allí en el verso 36, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué cosa? Murieron de plaga delante de Jehová. Dios envió plaga a esos jóvenes. Ahorita en estos tiempos sabemos que hay esta plaga. Dios nos está llamando la atención también, para que volvamos nuestro rostro a Él, para que lo busquemos, para que cambiemos nuestra forma de vivir, cambiemos nuestra forma de hablar, cambiemos nuestra forma de actuar. Vemos que estos jóvenes no quedaron sin castigo, murieron en plagas. Dios mandó plagas contra esos 10 jóvenes, y los demás murieron en el desierto. Y dice el verso 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra.
Estos dos jóvenes que pusieron guarda a su boca, pusieron centinela a sus palabras, cuidaron su corazón, Dios se agradó de ellos y les permitió entrar a la tierra prometida. Mas los otros 10 que hablaron negativamente, que no cuidaron sus palabras, que no cuidaron su boca, que no cuidaron sus labios, murieron de plaga. Y toda la congregación que fue contaminada, que se dejó influir por esa palabra negativa, murieron en el desierto, como ellos mismos habían confesado con su boca. Por eso el salmista nos exhorta, nos anima que cuidemos nuestra boca, pongamos guarda en nuestros labios, pongamos guarda en nuestra boca. Es decir, mordamos nuestra lengua antes de hablar. Pensemos muy bien lo que vamos a decir. Contemos hasta 10 antes de que soltemos la palabra. Cuando estemos enojados, cuando estemos airados, cuando estemos enfrente o enfrentando una situación difícil, pensemos muy bien nuestra manera de actuar, nuestra manera de reaccionar. Porque por nuestras bocas, nuestras palabras seremos salvos, nuestras palabras seremos condenados. Tenemos que cuidar nuestra boca. Por eso cuando Josué suplió el liderazgo de Moisés, cuando él quedó como líder del pueblo de Israel, después de que Moisés murió, Dios le dio instrucciones para que se las diera al pueblo de Israel, para que pudieran entrar a la tierra prometida. Y tenían que atravesar por una ciudad llamada Jericó. Dice la Biblia que estaba rodeada con una muralla infranqueable, una muralla muy alta y de gran espesor, que años tenían de que nunca podía ser penetrada por otros ejércitos. Pero Dios les dio la instrucción que tenían que, para poder derribar esas murallas, para poder tomar la ciudad de Jericó, tenían que rodear la muralla 7 días, una vuelta cada día. Y el séptimo día tendrían que dar 7 vueltas en ese mismo día. Pero durante el recorrido de la muralla, Dios les ordenó que guardaran absoluto silencio, completo silencio, que nadie hablara, nadie dijera nada, solamente caminaran y cumplieran lo que Dios les había ordenado, dar vuelta a la muralla de Jericó. ¿Por qué Dios les ordenó eso al pueblo de Israel? Porque Dios ya sabía que si no les decía que guardaran silencio o ponía una guarda en la boca del pueblo de Israel, podrían hacer otra vez lo que sucedió cuando Moisés se envió a inspeccionar la tierra prometida. Empezaron a hablar negativamente y ocasionaron eso. Por eso Dios le ordenó a Josué que pusiera una guarda en la boca de todos los pueblos de Israel, de todos los israelitas. Guardaran absoluto silencio, que no hablaran nada, porque él sabía que si hablaban se iban a empezar a desanimar unos a otros, iban a empezar a criticar unos a otros, iban a empezar a querer regresar unos a otros y iban a empezar a rebelarse contra Josué. Por eso Dios ordenó que pusieran guarda en su boca y guardaran silencio. Y dice la Escritura que cuando en la última vuelta Dios ordenó que todos tenían que gritar, todo el pueblo de Israel tenía que gritar con fuerza, los sacerdotes tenían que tocar las trompetas con fuerza, y entonces las murallas, por el poder de Dios, se iban a desmoronar. Y cuando ellos obedecieron, cuando ellos pusieron guarda en su boca, cuando ellos guardaron silencio durante todas esas vueltas, Dios obró para que esas murallas fueran desmoronadas, fueran destruidas. Y así sucedió. Cuando ellos gritaron, cuando las trompetas sonaron, las murallas empezaron a desquebrajarse. Y entonces el pueblo de Israel pudo tomar la ciudad de Jericó, una ciudad que se consideraba impenetrable. Pero Dios hizo la obra por la obediencia del pueblo de Israel, por haber guardado su boca, por haber obedecido. De igual manera, si usted está enfrentando una muralla de problemas, si usted está enfrentando situaciones difíciles, una prueba o dificultad en su trabajo, en su matrimonio, en su familia,
en su salud, en sus finanzas, en cualquier otra área de su vida, y siente que está a punto de explotar, a punto de pelear o decir cosas negativas, de odio, de rencor, de falta de perdón, mejor guarde silencio. Ponga una guarda en su boca. No sea lo que suceda lo que le sucedió al pueblo de Israel. Usted espere mejor en la bondad y en la misericordia de Dios. Recuerde que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Que nosotros debemos de confiar plenamente en Dios. Y debemos de confiar que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Su misma palabra nos afirma que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros aprendemos a poner guarda en nuestra boca, a poner un centinela en nuestros labios, cuando estemos enfrentando esa batalla, enfrentando esa muralla de problemas, de dificultades, de situaciones difíciles en cualquier área de nuestra vida, si somos obedientes y ponemos esa guarda en nuestros labios, pensamos muy bien lo que vamos a decir, de seguro Dios obrará para que ese problema, esa muralla de dificultades y conflictos que está enfrentando, se desmorone, como se desmoronó la muralla de Jericó. Y usted pueda entrar a la tierra prometida y pueda recibir la bendición que Dios tiene para usted y para toda su familia. Pero para eso nosotros necesitamos guardar silencio cuando Dios lo dice. Cuidar nuestras palabras, poner guarda en nuestra boca y esperar en la misericordia, en el amor y en el poder de Dios. Porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y Él quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Amén. Incline su rostro. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra. Te damos gracias por este mensaje, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a poner guarda en nuestros labios. Que tu Espíritu Santo nos ayude a guardar silencio cuando sea necesario. Tu misma palabra nos enseña que aún el necio es pasado por sabio cuando guarda silencio. Amado Dios, ayúdanos a ser hombres y mujeres sabios, que sepamos hablar correctamente, que sepamos hablar con sabiduría, que podamos escuchar tu voz, oh Dios, y podamos ser obedientes a tu palabra, a tu dirección, para no cometer estos errores como lo hizo el pueblo de Israel. Ayúdanos a poner un centinela en nuestros labios. Ayúdanos a poner un guarda en nuestra boca. Ayúdanos a guardar silencio cuando sea necesario. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, unge nuestra lengua, Señor, para que nuestra lengua sea como un bálsamo sobre el corazón de las personas. Que nuestra lengua lleve vida y no muerte. Que nuestra lengua lleve palabras de amor, de esperanza, de confianza y no de odio, de rencor. Que nuestras palabras sean palabras de bendición y no de maldición. Que nuestras palabras alienten y conforten a las personas. Que nuestras palabras consuelen el corazón de las personas atribuladas, porque tú nos has llamado a ser canales de bendición para gloria y honra de tu nombre. Amado Dios, en tu precioso nombre bendigo a cada hermano, bendigo a cada hermana, bendigo a cada persona que se ha conectado a estas redes sociales. Bendigo, Señor, a cada persona que se ha conectado al televisor. En el nombre de Jesús, te ruego que tu Espíritu Santo unja su mente y su corazón, que les llene de tu gracia y de tu sabiduría, para que cuando sea necesario hablar, hablen palabra de sabiduría, hablen con sabiduría, hablen con prudencia, hablen con temor hacia ti, Señor. Que hablen palabra de esperanza, palabra de bendición, palabra de consuelo, palabra de fe, palabra de poder, palabra de sanidad, palabra de bendición. En el nombre de Jesús se cancela todo fracaso, se cancela toda palabra ociosa en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu Santo
ungiendo nuestro corazón y guardando nuestro corazón para que sea llenado de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y declaramos victoria en nuestra vida, y declaramos, Dios, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y declaramos, Padre, que a partir de ahora tendremos mucho cuidado con nuestras palabras, pondremos guarda en nuestra boca, pondremos centinelas en nuestros labios, porque tú te agradas de las palabras, porque escrito está que por nuestras palabras seremos salvos, o por nuestras palabras seremos condenados. Y queremos agradarte a ti, Señor. Queremos ser de bendición donde quiera que vayamos. Unge nuestros labios con carbón encendido, Señor, así como lo hiciste con el profeta Jeremías, para que cada vez que hablemos sea palabra de bendición, palabra que venga directamente de tu corazón y sea de edificación a la vida de todas las personas que nos escuchen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos terminar el servicio sin invitarte a aceptar a Cristo en tu corazón. Si no has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, yo te invito a que hagas esta oración conmigo. Te voy a guiar con esta oración, solo te animo a que la repitas y dile: Señor Jesucristo, en esta hora reconozco que he pecado, que he estado lejos de tu presencia, que te he dado la espalda, pero ahora, Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón. Te ruego que me perdones, que limpies mi corazón, que perdones mis pecados y escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. En tu nombre poderoso, Señor, perdono y bendigo a toda persona que me haya ofendido. Cancelo todo aquello que no es tuyo. Renuncio a todo aquello que no te agrada. Renuncio a todo aquello que no es tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu gracia y tu favor esté sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esta oración, te animamos que te sigas conectando a través de las redes sociales para que te sigas fortaleciendo y sigas creciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando haya pasado esta pandemia, cuando haya pasado esta situación de salud, si es posible, nos visites en la dirección que aparece abajo en tu pantalla. Serás bienvenido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.